Hola estudiante del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Te invito a desarrollar conmigo este tema. Área lateral del prisma hexagonal. Dentro del área lateral del prisma hexagonal estaremos tratando este tema, deducción de la fórmula del área lateral y la aplicación de la fórmula del área lateral. Los propósitos de la clase de hoy: reflexionar sobre la importancia del cálculo del área lateral del prisma en objetos del entorno, aplicar la fórmula del área lateral del prisma hexagonal y conceptualizar área lateral del prisma hexagonal. Observemos esta imagen donde Rolfi está en la sala de su casa y encuentra algo inesperado. Un termo en la mesita. ¿Quién le dejó el termo a Rolfi en la mesita? Su abuelo. Su abuelo le hizo un regalo para que pueda llevar a la escuela su agua. Un termo, pero ¿de qué forma sería este termo? Rolfi llega a la sala y la observa y se hace la siguiente pregunta: ¿qué tipo de poliedro forma? ¿Cuántas caras laterales tiene? Ayudemos a Rolfi a contestar estas preguntas. Deducción de la fórmula del área lateral de un prisma hexagonal. Observamos las partes del prisma. El prisma tiene dos bases, te lo voy a ir mostrando en esta cajita. Tienes dos bases, una base hexagonal de este lado y otra base también hexagonal, son paralelos y son iguales. Dos bases, tiene caras laterales. ¿Cuántas caras laterales va a tener este prisma hexagonal si su base tiene 6 lados? A ver, ya lo habíamos visto en una clase anterior. Si la base tiene 6 lados, va a tener 6 caras laterales y estas caras laterales son rectángulos. Te estás fijando que es un rectángulo. ¿Cuántos hay? Hay 6. ¿Por qué 6? Porque el hexágono tiene 6 lados. ¿Qué más tiene el prisma? Una altura. Esta línea que la estás viendo acá, esa es la altura del prisma. Tiene una arista. La altura, esta línea que está acá, también le puedes llamar arista lateral, ¿sí? Y a la línea que es el lado de la base también le puedes decir arista de la base. Tiene vértices, que es la unión de dos aristas o de dos lados. Viene a ser los vértices, tiene varios vértices. Un prisma hexagonal regular es aquel que tiene como base dos hexágonos, ¿sí? Regulares. Regulares quiere decir que tiene los 6 lados iguales. Y sus caras laterales son rectángulos. Si te puedes fijar, las caras laterales son rectángulos. 6 rectángulos iguales. Vamos a hacer la deducción de la fórmula del área lateral del prisma hexagonal. Para eso vamos a desdoblar la caja y podemos observar que tiene 6 rectángulos, así como lo estábamos contando, 6 rectángulos y 2 bases, que en este caso son hexágonos. Podemos observar que si yo quiero hallar el área lateral, o sea, el área de todo este rectángulo grande que está acá, tendré que hallar las áreas de los 6 rectángulos pequeños que están dentro. Para eso voy a usar la fórmula de rectángulo, que es largo por ancho. Por eso acá estamos poniendo L1 por altura, que viene a ser este ancho L1 por el largo, que es la altura. Después a eso le vamos a sumar el otro rectángulo, que sería L2 por altura, más L3 por la altura, L4 por la altura
más L5 por la altura y el último pedacito sería L6 por la altura. Si nos fijamos, ¿qué es lo que se repite en todos los términos? Es la altura. Entonces vamos a hacer factor común H. Pongo acá la H y dentro del paréntesis voy a escribir los términos no comunes. Si yo le saco la altura a cada término porque estoy haciendo factor común, entonces lo que va a quedar dentro del paréntesis va a ser igual a L1 más L2 más L3 más L4 más L5 más L6. ¿Qué viene a ser esto que está acá dentro del paréntesis? Una suma de lados. ¿Con qué podemos asociar una suma de lados? Muy bien, lo podemos asociar con perímetro. Acuérdate que perímetro es la suma de todos los lados. Entonces podemos decir que si yo quiero hallar el área lateral de un prisma hexagonal, tendré que hallar el perímetro de la base y multiplicarlo por la altura del prisma. Perímetro de base lo simbolizamos así, PB, y la altura una H. Aplicación de la fórmula. Ejemplo número 1. Calculamos el área lateral de la figura dada. Tenemos un prisma hexagonal que tiene 8 centímetros de altura, tiene 5 centímetros como lado de base. Podemos observar acá. Entonces, 5 centímetros mide este pedacito del lado de base, ¿sí? 5 centímetros, sería esto lo que mide 5 centímetros. Y si dice 8 centímetros de altura, lo que está midiendo 8 sería esta línea, ¿está bien? Esta es la altura de un prisma y eso es lo que en el ejemplo que estás viendo mide 8 centímetros. ¿Cuál es la incógnita? Área lateral. Y la fórmula del área lateral es perímetro de base por altura. Primero calculamos el perímetro de la base. La base es un hexágono. La fórmula de perímetro de un hexágono es 6 por lado. Vamos a multiplicar entonces 6 por 5 porque 5 mide el lado de base. Entonces el perímetro de base es igual a 30 centímetros. Ya tenemos perímetro de base, podemos calcular con la fórmula el área lateral. Área lateral es igual a perímetro de base por altura. Voy a reemplazar el valor de perímetro, 30 centímetros. Voy a reemplazar el valor de la altura, 8 centímetros. Y voy a obtener como área lateral 240 centímetros cuadrados. Ejemplo número 2. Hallamos el área lateral del siguiente prisma hexagonal. Estamos observando el prisma hexagonal cuyos datos son el lado de base 4 centímetros y la altura 10 centímetros. La incógnita área lateral. La fórmula del área lateral es perímetro de base por altura. Como no tenemos perímetro de base, lo vamos a calcular primeramente y después lo vamos a estar multiplicando por la altura. Para hallar el área lateral, calculamos primeramente el perímetro de la base. La base es un hexágono, ¿recordá? Entonces su fórmula es 6 por lado. Sería 6 por 4. 4 mide el lado de base. Perímetro va a ser igual entonces 6 por 4, 24 centímetros. Como el perímetro de base ya tenemos, si ponemos la fórmula de área lateral, ya podemos calcular sin ningún problema porque tenemos 24 perímetro de base, altura 10 centímetros, multiplico 24 por 10, obtengo el número 240 y si multiplico centímetros por centímetros voy a obtener centímetros al cuadrado. Podemos concluir entonces que el área lateral de este prisma hexagonal mide 240 centímetros al cuadrado. Evaluemos la clase de hoy. Resolvemos el siguiente planteamiento.
Calculamos el área lateral del siguiente prisma hexagonal. Estamos observando un prisma hexagonal que tiene 6 centímetros de lado y 15 centímetros de altura. Vamos a anotar entonces los datos. 6 centímetros de lado y 15 centímetros de altura. Nuestra incógnita, calculamos el área lateral. Entonces la incógnita es AL de área lateral. ¿Cuál es su fórmula? Perímetro de base por altura. Como no tenemos perímetro de base, vamos a empezar calculando el perímetro de la base de este prisma hexagonal. 6 por L es la fórmula del perímetro de un hexágono, entonces voy a reemplazar 6 por el lado que vale 6 centímetros. Multiplico y obtenemos 6 por 6, 36 centímetros de perímetro. ¿Qué más voy a necesitar? Como el perímetro ya sabemos que mide 36 centímetros, vamos a escribir la fórmula del área lateral y vamos a reemplazar dicho valor. Área lateral es igual a perímetro de base por altura. Nuestro perímetro de base es 36 centímetros. Y vamos a multiplicar por la altura, que es 15 centímetros. Al multiplicar 36 por 15 obtenemos el número 540. Y si multiplicamos centímetros por centímetros, obtenemos centímetros al cuadrado. Ese es el valor del área lateral. Resolvemos el problema número 2. Dice, ¿cuál es el área lateral de la figura dada? Tenemos un prisma hexagonal. ¿Cuáles son los datos? El lado de base mide 9 centímetros. Y la altura mide 3 centímetros. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál es el área lateral de la figura dada? Por tanto, la incógnita es área lateral. La fórmula del área lateral, perímetro de base por altura. Necesitamos hallar perímetro de la base y después recién reemplazar en nuestra fórmula de área lateral. Entonces ponemos la fórmula de perímetro de base, que es 6 por lado. Sería entonces 6 por 9 centímetros. Perímetro de base va a ser igual entonces a 54 centímetros. Como ya sabemos el valor del perímetro de base, podemos aplicar la fórmula del área lateral y reemplazar los datos que ya contamos. Por ejemplo, el perímetro mide 54 centímetros y voy a multiplicar por la altura. La altura mide 3 centímetros. Por tanto, nuestro área lateral es de 162 centímetros por centímetro, centímetros al cuadrado. O sea, área lateral mide 162 centímetros cuadrados. Llegamos a la conclusión de la clase de hoy. Recordemos la situación inicial, donde Rolfi se había hecho esta pregunta con respecto al termo que recibió de regalo por parte de su abuelo. ¿Qué tipo de poliedro forma? ¿Cuántas caras laterales tiene? Acuérdate que el poliedro que estamos observando es un prisma hexagonal y tiene 6 caras laterales. ¿Qué era poliedro? Poli significa muchas, edro significa caras, o sea que el poliedro es una figura geométrica que es un cuerpo geométrico que tiene muchas caras, pero las caras tienen que ser planas, o sea, tienen que estar formados por polígonos. El área lateral del prisma hexagonal tiene por fórmula perímetro de base por altura.
Y el perímetro de base, como la base es un hexágono, se calcula con la fórmula de 6 por lado. Finalizamos así la clase de hoy. Área lateral de un prisma hexagonal. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.